y llegar a 100 años es un motivo suficiente para dar gracias a Dios. Hace un par de meses estuvimos aquí en una boda de 50 años, algo también muy raro de ver, un matrimonio que perdura por 50 años, cosa rara actualmente. Y ahora ver una vida llegar a lo doble, 100 años, créanme que somos una iglesia muy favorecida al poder presenciar estos 2 eventos, y es importante darle gracias a Dios. Y quiero que sepa que el importante en esta reunión es Dios, es Cristo. Él es el que permite esto. De hecho, Él es el importante en cada cumpleaños. No es la persona que cumple, sino el que sostiene esa vida, es nuestro querido Señor Jesucristo. Pero hoy nos queremos unir con la familia, dar gracias como iglesia por la vida de una persona que conocemos, que consideramos nuestra hermana, nuestra amiga, y que con profunda gratitud queremos decirle al Señor: Señor, gracias que nos permites ver la vida de una mujer así. Gracias por su ejemplo y gracias porque tú has mostrado tu misericordia, larga misericordia en su vida. Pero además de agradecer, el otro propósito por el que estamos aquí es para honrar. Sí, honrar, porque la Biblia dice en Romanos 13 que paguemos a todos lo que debamos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y nuestra hermana Lilia merece respeto y honra. Y queremos reconocerlo, además de agradecer a Dios, también honrarla a ella. La Biblia dice en el Salmo 90 que los más fuertes, los más robustos, están hasta los 80 años, y eso no quiere decir que se mueren a los 80, sino que su fuerza alcanza hasta los 80 años, aún vigorosos como lo fue Moisés, quien escribe este salmo. Y aquí tenemos a una mujer que ha superado la robustez de los 80 años, llegando a 100 y es digna de respeto y de honra. La Biblia dice en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Dios manda a honrar a los viejos. De hecho, la Biblia nos manda a cuidar de ellos, a tener atención a ellos, a quererlos, a amarlos, a tomar ejemplo de ellos. Ellos son sabios por la vida que han vivido. La Biblia nos enseña a escucharlos porque son personas experimentadas. Y de hecho, me sorprendió esta semana que encontré que la Biblia dice que los viejos son hermosos. Uno piensa que la hermosura está en la juventud, la Biblia dice que la hermosura está en la vejez. Solo escuche, en Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura delante de Dios está presente en la vejez. Esto es maravilloso. Los ancianos son hermosos. Por eso la Biblia nos dice que son dignos. Y es lo que queremos hacer esta mañana. Por un lado, agradecer a Dios y por otro lado, dar respeto y dignidad a alguien que cumple 100 años de vida. Ahora, cuando estamos delante de la vejez, tenemos uno de dos pensamientos. Todos nosotros pensamos una de dos cosas. Número uno, pensamos en miedo. Dices, llegar a la vejez, yo no quiero llegar a la vejez, nos causa miedo, nos causa incertidumbre, nos da ansiedad de sí llegar. Yo llegar a 100 años, no, 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 gracias. Prefiero morir antes, yo no quiero llegar a la vejez porque siempre está en nuestra mente las enfermedades, las dificultades, las adversidades que uno enfrenta en altas edades. Y por un lado, hay personas que le tienen miedo a la vejez. Yo no sé si ese sea su caso, quiero decirle que yo no tengo miedo a la vejez. Yo soy partidario de la segunda actitud ante la vejez, que es la actitud que enseña la Biblia. Y la actitud que debemos tener ante la vejez es creer que es una etapa de felicidad y bienaventuranza. ¿Qué? ¿Felicidad? Eso dice la Biblia. La palabra de Dios enseña que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. La palabra de Dios lanza una bienaventuranza a los viejos. ¿Se acuerdan hace un momento que leímos en Salmos 128? Bienaventurados los que temen a Jehová, y al final del Salmo dice, y vean a los hijos de sus hijos. La bienaventuranza es para los viejos. La bienaventuranza es para los seres que Dios permite caminar por este mundo por años y décadas y décadas y décadas. Es una etapa feliz. De hecho, yo estoy seguro que la etapa de gracia más grande que podemos ver es la vejez. La vejez es el estado de gracia más grande que podemos ver en este mundo. Déjelo explico rápido. Alguien que, una, alguien que ha sido salvo en Cristo Jesús y que llega a altas edades, no puedo pensar en algo que sea
más fuerte la expresión de la gracia de Dios, que alguien que ha sido salvo y todavía Dios le sostiene hasta años y años y años de vida. Es lo que dice la Biblia. Corona de honra es la vejez. Y la clave es esta, iglesia, amigos, que se halla en el camino de la justicia. El punto es, no solamente es feliz el que llega viejo, eso no está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo feliz el que llega viejo estando con Cristo. Esa es la grande diferencia. Hay personas que llegan a viejos y son las personas más amargadas, más tristes, más solas, de verdad, soledad. Pero el texto no está diciendo todas las personas viejas son felices. La Biblia está diciendo feliz el que llega viejo en el camino de Dios. Y hoy podemos ver eso en la vida de una mujer. Qué hermoso. Ya, si llegas sano, si llegas consciente, si llegas con una familia, con una iglesia, son bendiciones extra. Pero llegar a ese estado de gracia es hermoso. Lo más importante que quiero transmitir esta mañana es que la gracia de Dios ha estado sobre la abuelita Lilia y que el Señor Jesucristo le ha traído hasta estos 100 años y que ella quiere dar honor, lo sé, estoy seguro, conozco esa parte de su corazón. Ella quiere que todos aquí sepan que Cristo salva. Ella quiere saber, ella quiere que todos los que estamos aquí sepamos que en Jesucristo hay verdadera felicidad y que fuera de Él no hay salvación. Ella un día creyó en Cristo y reconoció su pecado y entonces puede ser una mujer anciana, pero feliz en Cristo Jesús. La abuelita Lilia nació el 21 de enero de 1926 en Izamal. Óigalo, 1926. En esos años, el contexto mundial en el que ella nace a nivel mundial no era nada fácil. A nivel mundial había una sociedad muy inestable, había muchas tensiones políticas en todos los países. De hecho, es un periodo entre guerras. Había acabado la Primera Guerra Mundial y estaba por detonarse la Segunda Guerra Mundial cuando la abuelita nace. Hablando específicamente de nuestro país, México estaba apenas empezando a recuperarse después de haber terminado la Revolución Mexicana. Había una economía frágil, había una desigualdad social muy fuerte, los pobres eran muy pobres. En esos años gobernaba el presidente Plutarco Elías Calles y en ese mismo año que la abuelita nace, se inicia la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una guerra donde la iglesia peleaba por el poder y el derecho político que había ejercido por años y el gobierno ahora quería someter a la iglesia católica, me refiero a la iglesia católica, y estaba esa lucha. Fue en esos años cuando se empezó a pelear por un impulso a la educación laica, una educación donde no se instruyera en el catolicismo. Y hablando específicamente de Yucatán, donde ella nació, en 1924, o sea, apenas 2 años antes de que naciera la abuelita, asesinaron a Felipe Carrillo Puerto. Él había iniciado un proyecto llamado Socialismo Yucateco, que procuraba ayudar y defender a campesinos mayas en medio de toda esa situación política tensa. Sin embargo, al ser asesinado Felipe Carrillo Puerto, ese proyecto fue en declive y eso repercutió en los trabajadores y específicamente causó una explotación a campesinos. Había una desigualdad social muy fuerte, una desigualdad étnica muy marcada y específicamente en contra de la población maya en esos años. En ese tiempo la economía dependía de los dueños del Enequén y los que eran pobladores mayas tenían que vivir explotados para poder vivir y comer. En ese contexto nació la abuelita. Así que si usted piensa que los años anteriores eran mejor que los de hoy, lo dudo. Siempre ha sido difícil. Época difícil en todos lados donde lo veamos. Lo más importante es que ella un día en su infancia escuchó por primera vez de Dios, que existe un Dios. Y después, con los años, en su juventud, adultez, ella pudo escuchar realmente quién es Jesucristo por medio de algunos misioneros y llegar a conocer al verdadero Dios. Ella, con su esposo en su momento, dejaron la religión, la religiosidad y se convirtieron, ayúdenme, en toxantos, quemadores de santos, y entendieron que es muy malo mi maya. Entendieron que los ídolos eran falsos y que no tenían poder. Así que destruían esos
ídolos, porque habían entendido que solo había un Dios verdadero y que ese no estaba en esas figuras. En esos años era raro que alguien se convirtiera de esa manera y la abuelita lo hizo en su tiempo, en estas etapas tan difíciles. Ella creyó en Cristo, aunque su contexto era muy difícil. Se entregó al Señor y entre muchas luchas y pruebas, ella creyó en el Señor. Sabemos que su testimonio durante esos años, cuando ella conoció de Cristo, aunque no había quizá una iglesia establecida y ministerios establecidos y formalidades, ella buscaba a Dios. Ella leía la Biblia, ella servía a otros, ella cantaba, ella se dedicaba a animar, a leer en grupo la palabra de Dios, a animar a otros a reunirse, a congregarse, a estudiar la Biblia en su momento. Sí, ella lo hizo en su tiempo. Y es increíble ver hasta la fecha todavía ella queriendo tomar una Biblia, abrirla, recordar, memorizar textos, tratar de leer en hojas versículos de la palabra de Dios, porque ella ama al Dios en que confió hace muchos, muchos años. El testimonio de salvación de ella y el testimonio de su fe a través de los años nos deja sin palabras y solamente confirmamos lo que dice la Biblia. La fe verdadera, la fe real, es una fe que nunca se rompe, nunca se quiebra, nunca se quebranta. Tenemos un testimonio aquí. Ahora, por todo eso queremos dar gracias a Dios, ¿cierto? Pero cuando sabía que yo iba a predicar esta mañana en gratitud por la abuelita Lilia, solamente me vino una palabra a mi mente. Usted sabe, alguien que, como yo, que tiene que predicar, tengo que investigar y pensar y orar para saber qué voy a predicar. Y cuando pensé en lo que iba a predicar esta mañana, solo me vino una palabra a mi mente. Y esa palabra es Matusalén. Matusalén es el personaje en la Biblia que ha vivido mucho más años que cualquiera en la historia de este mundo. Y esta mañana quiero estudiar con usted este personaje en la Biblia, alguien que vivió más, y compararlo con la bendición que hoy vemos en la vida de nuestra hermana y aprender nosotros que no tenemos esas edades lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta vida. Así que por favor abra su Biblia en Génesis capítulo 5 y quiero llevarle ahí unos momentos para estudiar la grandeza de la palabra de Dios que está allí. Génesis capítulo 5, Génesis 5. Y quiero leer el versículo 27 para comenzar. Génesis 5:27. Y dice la Biblia: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos años? Casi un milenio. Casi un milenio. Hubo un hombre, que esto es real, no es simbólico, no es alguien inventado, no es una fábula, no es un cuento, una persona real, un ser humano que vivió prediluviano, antes del diluvio, que vivió 969 años, fácil de recordar, 969, casi un milenio, una existencia real de este hombre, increíble. Pensar en que bueno, hoy estamos celebrando 100 años, imagínense vivir 969 años, casi un milenio, esto es de verdad muy, muy impresionante. El nombre de Matusalén se encuentra 7 veces en la Biblia, es un personaje real. Aquí 5 veces en Génesis 5, en Primero de Crónicas se menciona una vez y en Lucas capítulo 3 se menciona otra vez para referirse a que de esa línea viene Cristo, de la línea de Matusalén. Este hombre, como les dije, es el hombre más longevo que ha existido. Longevo quiere decir de larga vida. Matusalén ha sido el hombre que ha pisado esta tierra y que ha sido más larga su vida. Incluso superó al primer hombre que fue creado, que fue Adán. Adán vivió 930 años. En un momento lo veremos, 930. Matusalén vivió 39 años más que el mismo Adán, el primer hombre, el que fue creado directamente por la mano de Dios. Con toda seguridad, la vida de Matusalén no era una casualidad. Dios quería mostrar algo con la edad de este hombre y espero poder mostrárselo esta mañana. El diccionario de la Real Academia Española
se encuentra la palabra Matusalén, por cierto, en el diccionario de nuestra lengua. Se encuentra ahí, no para referirse a este Matusalén de la Biblia, sino que Matusalén está en el diccionario común para referirse y dice hombre de mucha edad. O sea, el personaje de Matusalén ha sido tan influyente que se convirtió en un adjetivo para referirse a cualquier persona de alta edad. O sea, hoy tenemos aquí a una Matusalena, una persona de alta edad, según el diccionario. El significado de este nombre es muy difícil de entender porque no es hebreo, sino que es un nombre prediluviano de un idioma previo al hebreo, pero probablemente es muy probable que el nombre Matusalén venga de dos palabras, Metu y Selah, y significa literalmente hombre de la lanza u hombre armado, hombre armado. Y eso probablemente tiene que ver porque Génesis 6:5 dice que en sus tiempos la tierra se llenó de violencia. Había violencia en la tierra y nace Metuselah, Matusalén, hombre de la lanza, hombre armado. Algunos creen que este personaje es muy pobre, o sea, que no hay mucho que aprender de él, y que lo más impresionante de Matusalén es su edad, y que fuera de eso es un pasaje pobre, es un personaje pobre, no hay mucho que extraer de eso, y quiero mostrarle esta mañana que no es así, sino que hay gran enseñanza en estos pasajes. Déjeme, por favor, leer ahí en capítulo 5, vuelve al versículo 1, y quiero hacer una lectura del capítulo y hacer una pausa para mostrarle en lo que nos queremos enfocar. Génesis 5, versículo 1, iré haciendo algunas pausas, sígame con su vista. La escritura dice, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. La palabra ahí generaciones es la misma, Génesis, origen, es el sentido de este libro, mostrar las generaciones, los orígenes de Adán, dice versículo 1, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Marque esa frase en su mente. Dios creó a Adán a su semejanza, semejanza de Dios. Aquí tenemos versículo 1 y 2, la creación original. Mira el versículo 2. Varón y hembra los creó, solo dos géneros, ¿vale? Eso es todo. Fuera de estos dos géneros, todo lo que existe hoy es perversión. Perversión y pecado. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Solamente una nota al pie de página. Adán o Adam en el hebreo significa hombre o humanidad. Entonces aquí no es que los dos se llamaban Adán. Usted sabe que uno se llamó Adán y la otra se llamó varona y después se llamó Eva. Entonces aquí simplemente se debió haber traducido mejor como humanos. Dios llamó el nombre de ellos humanos. El día en que fueron creados. Esto es la creación original. Versículo 3, tenemos la caída. Mire por favor, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Este es un versículo triste, porque versículo 1 dice que Adán fue creado a semejanza de ¿quién? De Dios, pero su hijo nació a semejanza de ¿quién? De su padre. Esto no es solo que se parecía a su papá, sino que nació con la misma naturaleza pecaminosa que había adquirido Adán por desobedecer a Dios. Versículo 3 es muy triste, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Versículo 4 viene la multiplicación y dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. La pregunta de siempre, ¿verdad, iglesia? ¿Y de dónde sacaron las esposas los hijos de Adán y de Eva? ¿De dónde? Si no había nadie. Bueno, aquí está la respuesta. Adán y Eva engendraron muchos hijos e hijas. Alguien ha dicho que probablemente Adán y Eva pudieron haber tenido hasta 700 hijos. Y la respuesta es cómo se multiplicaban fácil, casándose entre ellos mismos, entre familiares. Y tú dirás, pero eso no es pecaminoso. La Biblia dice que es pecaminoso. Sí, eso llegó a ser pecaminoso hasta la ley de Moisés, cientos de años después. Pero en ese momento la voluntad de Dios era que el mundo se multiplicara a través de de un matrimonio, Adán y Eva. Y eso fue a través de sus hijos. Así que, ¿con quién se casaron sus hijos? Con sus hermanas. Y usted dirá, pero otra vez, pero ok, entiendo, no es pecaminoso, vino a ser pecaminoso hasta la ley, pero eso no genera ah, malformaciones y cosas genéticamente que dan problemas en los hijos. No, allí no, ahora sí. Allí no, porque la genética era perfecta todavía en Adán y en Eva.
al ser creados. Y eso ha ido en declive conforme a las generaciones. Hoy haz eso y tienes un problema grave de genética en los hijos y en las descendencias. Así que solamente para aclarar esas cosas. Versículo 3, 4, ellos se multiplican y versículo 5 viene la edad de Adán. Versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí tienes la edad de Adán, 930 años, superado por Matusalén. Versículo 6 en adelante, quiero hacer la lectura corrida, no haré pausa porque quiero concentrarme en los últimos versículos. Déjeme leer, versículo 6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió en Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Va en declive la edad. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Hasta ahí la lectura. Escucha. ¿Qué tenemos en todo este tramo de versículos desde el 6 hasta el 20? Lo que tenemos es la línea de descendencia desde Adán por su hijo Set. Y tenemos ahí varias generaciones, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Y lo que nos da la Biblia es su edad, el nacimiento de su hijo, su totalidad de años y luego la siguiente generación. Vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Es lo que tenemos ahí. Ahora es increíble, hay muchísimo allí, pero quiero concentrarnos esta mañana en los últimos 4 nombres que nos da este pasaje a partir del versículo 21. Por favor, escuche estos 4 nombres que son con los que quiero que se quede esta mañana. Versículo 21. Vivió Enoc. Primer nombre que quiero que marque en su mente. Hijo de Jared. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Ok? Vaya uniendo la familia. Enoc es el papá de Matusalén. Matusalén es el segundo nombre que vamos a marcar en nuestra mente. Primero Enoc, su hijo Matusalén, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años, y siguiente versículo, la regla es que nos dijera su muerte, pero no lo hace, porque versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, no murió. Versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, tercer nombre de esta mañana. ¿Lo va marcando? Enoc, Matusalén, Lamec. Versículo 26, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Importante esa frase. No dice hijos e hijas. Dice engendró un hijo, solo un hijo. Y ese hijo, versículo 29, dice que llamó su nombre Noé. ¿Por qué es importante que la Biblia nos diga un hijo y no hijos e hijas? Porque no tuvo hijos e hijas, solo tuvo un hijo. Ese hijo fue Noé. Y es importante eso porque cuando Noé sube al arca, no hay hermanos de Noé, no hay sobrinos de Noé, no hay cuñadas de Noé, porque su padre Lamec solo lo tuvo a él, a Noé, un hijo. Y este es el cuarto nombre que vamos a ver esta mañana, Noé. Versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, un jovencito, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
¿Tiene los 4 nombres en la mente? Primero, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Una vez más, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Lo que tenemos ahí son 4 generaciones. 4 generaciones. Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Noé. Bisabuelo, abuelo, padre e hijo. 4 generaciones. Ahora, ahí versículo 32 dice la edad que tenía Noé al tener a sus hijos, pero solo para cuadrar esto y que no piense que Noé vivió para siempre, vaya con su Biblia, capítulo 9, versículo 29, el final del capítulo 9, y veamos que Noé también murió. 9:29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. 950, ahí terminan las 4 generaciones. Ahora quiero que escuche esto y le pido que ponga mucha atención porque viene algo que es muy raro que hagamos con la Biblia y es matemáticas. Estas 4 generaciones abarcan 1384 años, desde Enoc hasta Noé. 1384 años. Y déjeme darle un dato interesante, curioso, real, pero que no vemos comúnmente al leer la Biblia. La vida de estas personas era tan larga que con mucha facilidad alcanzaban a ver muchas generaciones de ellos nacer. Por ejemplo, Enoc, nuestro primer hombre de esta mañana, Enoc conoció a Adán, el primer hombre que fue creado. De hecho, Enoc vivió unos 308 años con Adán. Increíble, el primer hombre conoció a su séptima generación, que fue Enoc. Y no solamente como que lo conoció y se murió, sino convivieron por 308 años. Matusalén, el hijo de Enoc, conoció a Adán, primer hombre, por 243 años vivieron juntos. Su hijo, Lamec, conoció a Adán, el primer hombre, y vivió conociendo y conviviendo con Adán 56 años de la vida de Lamec. ¿Puedes ver eso? El primer hombre conociendo a la séptima, octava y novena generación. Esto nos dice mucho porque entonces Adán podía transmitir, primer hombre, podía transmitir la verdad de Dios a sus generaciones de forma directa, oral, sin perder nada de detalle de lo que Dios había dicho en el huerto del Edén en Génesis capítulo 1 y 2. Increíble, esas generaciones conocían a Dios por medio del testimonio de Adán. Ahora, ¿sabe cuál es el único hombre que ya no conoció a Adán? Noé. Noé. Adán muere un par de años antes que nazca Noé. Noé fue el primer hombre que tuvo que conocer a Dios por la fe sin escuchar el testimonio de Adán. Todos los demás recibieron información de primera mano por Adán, pero Noé ya no. Increíble. Hermanos, ¿qué tengo esta mañana? Quiero compartirles 4 bendiciones de Dios a las generaciones de Matusalén. Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Una bendición de Dios a cada persona, a cada generación. Y quiero mostrarles cómo Dios bendijo a estas 4 generaciones, bisabuelo, abuelo, padre e hijo. Cómo Dios bendijo a estas 4 generaciones y cómo esas bendiciones que les dio Dios a ellos están presentes en esta mujer. De verdad, la palabra de Dios se cumple. Dios bendice a los viejos. Dios bendice a los que alcanzan a los hijos de sus hijos a verlos. Y las 4 bendiciones que Dios dio a estas generaciones están presentes hoy en la vida de nuestra querida hermana. Una bendición por personaje. ¿Listos? Primer personaje, número 1, Enoc. A Enoc Dios lo bendijo con fe. Fe. Primera bendición es a Enoc, el bisabuelo, y la bendición que Dios le dio fue fe. Vean por favor versículo 22. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc, su nombre significa consagrado. Enoc significa consagrado. Es citado una vez más en Judas
Versículo 14, por Judas, allá en el Nuevo Testamento, Judas menciona a Enoc y lo menciona como séptimo desde Adán. O sea, Enoc es la séptima generación desde Adán en adelante. Recuerde que en la Biblia el número 7 es el número de la plenitud o la perfección. Por lo tanto, Enoc viene a ser la plenitud de la descendencia piadosa desde Adán. Recuerde que al principio Caín fue perverso y se desvió del camino de Dios, pero Dios le dio otro hijo a Adán que fue Set, y a través de la línea de Set comenzó la línea piadosa. Entonces, Enoc es el séptimo, la séptima generación, la plenitud de la línea piadosa que Dios había marcado a través de Adán y su hijo Set. Es el clímax. Además, Judas nos dice que este Enoc, el que estamos viendo aquí, cuyo nombre significa consagrado, fue un predicador de la palabra de Dios. Eso dice Judas, versículo 14. Él predicó del juicio de Dios en contra de los pecadores. Qué hermoso es que ver que siempre ha existido predicadores de Dios en este mundo. Desde hace miles de años. Enoc fue uno, predicó, era un predicador. Ahora, ¿dónde está la frase que señala su bendición que Dios le dio? Versículo 22 otra vez dice, caminó Enoc con Dios. Y versículo 24 al principio lo repite, 24, caminó pues Enoc con Dios. A ver, momento. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Dos opciones. Primera opción, ¿es algo literal? O sea, ¿realmente Enoc caminaba de la mano, lado a lado con Dios? Y la respuesta es no, eso es imposible. Enoc no podía caminar junto a Dios porque ese es un privilegio que solo tuvo ¿quién? Adán. En el huerto, antes de la caída en pecado. Y después de eso, usted sabe que el hombre fue echado del huerto y para evitar que volviera al árbol de la vida, Dios puso guardias para evitar el retorno del hombre a ese Edén. Así que no, el hombre fue echado de la presencia de Dios por causa de su pecado, estuvo destituido de la gloria de Dios. Así que no, Enoc no pudo caminar con Dios en el sentido literal de caminar al lado de él como Adán sí lo hizo. Así que si no es literal, entonces segunda opción tiene que ser metafórico. Metafórico. ¿En qué sentido Enoc caminó con Dios? Bueno, veamos algunas pistas. Por ejemplo, de Abraham, en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis, dice que Abraham anduvo delante de Dios en su vida. Frase similar, no idéntica. No dice que caminó con, sino delante de Dios. Frase similar. Pero hay otra ocasión única en la Biblia que aparece de alguien más que caminó con Dios así como Enoc. Y adivine de quién es. De su bisnieto Noé. Mire por favor ahí en capítulo 6, versículo 9, 6, 9, dice la Biblia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Noé, ok, a ver, ya tenemos a dos personas que caminaron con Dios. Pero ¿qué significa? No fue literal, está hablando de manera metafórica, simbólica, espiritual. Creo que la respuesta no está en Génesis, sino cuando se cita a ellos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Y si puede ir muy rápido a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento y encontrar la respuesta, ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos 11, versículo 5 dice, por la fe, Enoc, este mismo Enoc, séptimo desde Adán, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y escucha, aquí va la descripción de su vida. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí tienes la respuesta de qué significa caminar con Dios. Enoc caminó con Dios en el sentido de que su vida la vivió para agradar a Dios. Y dirás, ¿y cómo sucede eso? Siguiente versículo lo responde, versículo 9. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Aquí está la respuesta. ¿Qué significa que no caminó con Dios? Significa que Enoc tuvo fe en su vida en Dios y esa fe agradó a Dios, y eso es caminar con Dios. Caminar con Dios significa vivir en la fe de creerle a Él, creer en Dios. Y sin esa fe no puedes agradar a Dios.
Enoc caminó con Dios teniendo fe en él. Él creía que Dios existe y él creía que Dios galardona o recompensa a los que le temen. Y por cierto, también juzga a los impíos. Enoc tuvo fe. Esa fe se la dio Dios. Y es la primera bendición a las generaciones de Matusalén. Fe. Fe para agradar a Dios. Ahora, una aclaración importante. Fe no es creer, atentos a esto, fe no es creer que va a pasar algo bueno. Fe no es creer que todo va a salir bien. Fe no es pensar que va a suceder lo que tú quieres que pase. No, eso no es fe. Eso es falsa fe. La verdadera genuina fe bíblica es creer en lo que Dios ha dicho que va a pasar. El mundo con mucha facilidad entiende mal la fe. Dice, tú ten fe, se va a curar tu familiar. Eso no dice Dios. Ten fe, mañana no va a llover. Eso no dice Dios. Eso es tu deseo, pero tu deseo no es fe. La fe verdadera es creer lo que Dios dijo que hará. La fe verdadera es creer lo que Dios dijo que pasará. La fe es confiar en que si Dios dijo algo, va a hacer lo que sea para cumplirlo. Esa es la fe. No confiar en lo que tú quieres que pase, no creer que va a suceder lo que tú anhelas que pase. Fe es confiar en que va a pasar tal lo que y cual lo que Dios ha dicho que va a pasar. Eso es fe, fe verdadera. De verdad que en este mundo cualquier persona usa fe, la palabra fe de manera inadecuada. Las películas, Hollywood usan la palabra fe de una manera muy falsa, subjetiva, irreal, pero fe es creer en Dios y en lo que Él ha dicho que hará y que lo cumplirá. Así que aquí tienes la primera bendición a las generaciones de Matusalén. Primero en su padre no, Dios le dio fe, fe. Y eso, escuchen, esa fe le llevó al versículo 24. Volvamos a Génesis 5, versículo 24, y vean lo que sucedió, Génesis 5, 24, con la fe de Enoc. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció. No aparece la muerte de Enoc porque Enoc no murió. Ahora, sé que leemos estas cosas y decimos, ¿a poco sí? ¿Esto está hablando como cuento o es verdad? Fue traspuesto. ¿Qué quiere decir? No vio muerte. ¿Qué quiere decir? Lo que dice ahí, fue arrebatado para Dios. En la Biblia hay dos personas que fueron arrebatadas para Dios sin morir, sin experimentar muerte. Primero Enoc y en segundo el profeta Elías, quien fue arrebatado al cielo en carros de fuego que le llevaron a la gloria por el mismo Dios. Y aquí tenemos antes de él a Enoc, que fue traspuesto, esto es, fue tomado vivo y fue llevado al cielo. ¿Tienes dudas sobre esto? Yo también, pero la Biblia no da más detalles. La Biblia no dice cómo es posible esto y no quiero entrar en dilemas teológicos de cómo es posible que una persona viva pueda estar en la presencia de Dios sin ser transformada. No sé, Dios lo quiso hacer y punto. Y Él es soberano para hacerlo. Pero aquí tienes una persona que viva, fue tomada de la tierra y fue llevada con Dios vivo y está en la presencia de Dios porque Dios tiene planes con él. Ahora, ¿quieres aprender una lección importantísima? Escuchen con su corazón. ¿Qué hace Dios con los que tienen fe en Él, como Enoc? Los lleva a su presencia. Qué hermoso. ¿Qué hace Dios con las personas de fe? Los arrebata, los lleva a vivir con Él. Y eso es interesante porque es exactamente lo que la Biblia dice que va a hacer Cristo con la iglesia. A los que son de fe los va a arrebatar, los va a llevar a estar con Él en gloria, no a todo el mundo, sino a aquellos que fueron como Enoc, caminaron con Dios en el sentido de tuvieron fe en el Señor Jesucristo y vivieron confiando en Dios, en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces un día Dios los llevará a la gloria, eso dice el Nuevo Testamento, primera a Tesalonicenses capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, seremos arrebatados, seremos llevados, porque siempre Dios hace lo mismo con las personas de fe, las lleva a su presencia. Y por cierto, Dios siempre hace también lo mismo con los impíos. Allá en los tiempos de Noé, los mató por el juicio del diluvio. Y en el futuro Dios hará lo mismo con los incrédulos, los lanzará al fuego eterno, los que no quisieron la fe de Cristo. Primera bendición a las generaciones de Matusalén fue fe en la vida de Enoc. Y esa fe la vemos en la vida de la abuelita. Fe, confianza en Dios.
Es una bendición. Dios la da y está en esta mujer esa fe. Así como estuvo en Enoc, así como Enoc caminó con Dios, la abuelita está caminando con Dios. Confía en Dios, cree en Dios, cree en quién es Dios, cree que Dios existe, cree que Dios es real, cree que Dios galardona, cree que Dios le llevará. Segundo, el segundo personaje que vemos que Dios bendijo en estas generaciones fue el mismo Matusalén. Y de Matusalén vemos que Dios le bendijo con paciencia, paciencia. Dios bendijo a Matusalén no en lo que hizo, como Enoc, que caminó con Dios, sino Dios bendijo a Matusalén en el tiempo en que él vivió, la duración de su vida, 969 años, versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Paciencia. Dios bendijo la vida de Matusalén como un ejemplo de la paciencia de Dios. Esa fue la bendición. Es decir, la vida de Matusalén ilustraba la paciencia de Dios. Tan, tan larga vida, 969 años, más que Adán, es que Dios tenía un propósito con la vida de Matusalén. ¿Cuál era ese propósito? Usar esa vida tan larga para expresar cuán paciente es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué paciencia? ¿Qué sucedía en los tiempos de Matusalén? Bueno, al menos los últimos 100 años de Matusalén, básicamente los últimos 120 años, según el capítulo 6, la tierra estaba corrompida. Mire, capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 3, un poco arriba, dice que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto no es una restricción a la edad y que a partir de ese tiempo la gente viviría 120 años. No, lo que Dios está diciendo es, de aquí a 120 años destruiré este mundo. Y lo hizo así 120 años después con el diluvio. Entonces, los últimos años de la vida de Matusalén fueron una expresión de la paciencia de Dios esperando a derramar el juicio del diluvio sobre este mundo. ¿Qué hacía Noé durante ese tiempo? La Biblia dice en 2 de Pedro 2:5 que Noé, estamos hablando ahora de su nieto, predicaba y le llama a Pedro pregonero de justicia a Noé. En ese tiempo Noé predicaba. ¿Y qué predicaba? Que iba a venir el juicio. Pero escucha, mientras Noé predicaba un juicio venidero, el diluvio, su abuelito vivía y vivía y vivía y vivía y superaba la edad de Adán y vivía y seguía viviendo como una expresión de la paciencia que Dios estaba teniendo sobre el mundo para no derramar su juicio, sino tener paciencia. Ahora voy a meterme un poquito profundo. Por favor, escuche esto y confíe en mis matemáticas, ¿sí? El juicio del diluvio no comenzó hasta que Matusalén murió, ¿sí? El mismo año en que Matusalén muere, 969 años de edad, ese año, y probablemente muy cerca de ese día, el diluvio comenzó. No empezó a llover antes de que Matusalén expirara. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su paciencia. Y cuando su paciencia se acabó, la vida que expresaba esa paciencia, Matusalén, muere y el juicio llega. Confíen en mis matemáticas. Mira, según capítulo 7, versículo 11, no lo vea, según 7:11, el diluvio comenzó cuando Noé tenía 600 años de edad. ¿Sí? 600 años. El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. A esos 600 años, súmele los años que tenía su padre cuando nace Noé. ¿Cuántos años tenía Lamec? Según capítulo 5, versículo 28, Lamec tenía 182 años cuando Noé nace. Así que sume 600 más 182. Y además de eso, la Biblia dice que la edad de Matusalén cuando engendró a Lamec, según 5:25, era de 187 años.
Esto solo estoy sumando las edades de las vidas de ellos para sumar 600 años cuando comienza el diluvio en la vida de Noé, más 182 años de la edad de Lamec cuando nace Noé, más 182, esto nos da un total de 969 años. La Biblia hasta nos dice el detalle. El diluvio no comenzó hasta que Matusalén murió. Mismo año, mismo año. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de eso? No solo Dios estaba esperando a que muriera Matusalén, sino que la longevidad de Matusalén era una predicación viva de la paciencia de Dios sobre ese mundo, esperando a derramar su juicio, esperando, paciencia, 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 increíble. La Biblia dice que la paciencia de Dios es extensa, tanto como la vida de Matusalén. Así que la vida de Matusalén señala la paciencia de Dios. Por eso vivió tanto, por eso Dios permitió que viviera tanto, aún más que Adán, porque esa vida estaba Dios mostrándole al hombre su paciencia de esperar a derramar el juicio sobre un mundo que estaba violentado. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, tardo para la ira, Éxodo 34:6. La Biblia dice que Dios es longánimo, o sea que tarda en derramar su ira, no la derrama de inmediato. Escucha, si Dios no te ha matado, no es porque acepte tu vida. Si Dios no te ha matado, es porque es paciente contigo. Si no te ha caído una enfermedad como consecuencia de tus pecados, y si no ves que la gente que peca le va mal de inmediato, es porque Dios es paciente con ellos y no derrama su juicio de inmediato como lo hizo en los tiempos del mundo de Noé, sino que Él es paciente para esperar. Si alguien ha tenido y sigue teniendo paciencia en este universo es Dios. Y esa paciencia la ha tenido también contigo y conmigo. Ahora, esto todavía es más importante. ¿Paciencia para qué? Dios espera y es paciente con nosotros, pero ¿para qué? Escucha, segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tiempos de Matusalén, la paciencia de Dios era para que el mundo en el que vivía Noé se arrepintiera, y no lo hicieron. Y en este tiempo, escucha, la paciencia de Dios es para que tú te arrepientas. Porque la paciencia y la longanimidad de Dios es para arrepentimiento nuestro. Si Dios no ha juzgado este mundo hoy, no es porque esté a gusto con él, porque no lo está. Es porque te está dando tiempo para que te arrepientas. Romanos 2:4 dice que su paciencia te guía al arrepentimiento. Debemos reconocer que Dios ha sido paciente contigo y conmigo. No puedes decir que no. ¿Y qué esperas para reaccionar a esa paciencia de Dios? 2 personas hasta ahorita. Enoc, Dios lo bendijo con fe. Matusalén, Dios lo bendijo con paciencia. Su vida fue una ilustración de esa paciencia. Tercer personaje, mucho más que decir, pero no quiero tardar mucho. Tercer personaje es Lamec. Lamec. Y de Lamec aprendemos la esperanza. La esperanza. Mire por favor versículo 28 y 29. 28 y 29 de Génesis 5. Dice, versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esta es la tercera generación, Enoc, Matusalén, Lamec. A Enoc, Dios lo bendijo por lo que hizo, tuvo fe. A Matusalén, Dios lo bendijo por el tiempo que vivió, mostró paciencia. Pero a Lamec, Dios lo bendijo por lo que dijo. ¿Qué dijo? Versículo 29. Y llamó su nombre Noé, de su hijo. ¿Qué significa Noé? La palabra Noé significa descanso o reposo. Así que tenía esperanza este hombre. Mire versículo 29, diciendo, aquí está, solo se registran palabras de Lamec. No se registran palabras de Enoc, de Matusalén, solo de Lamec. Versículo 29, ¿qué dijo Lamec? Él dijo, su hijo Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos
a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec da palabras esperanzadoras hacia su hijo. En pocas palabras está diciendo, mi hijo es la esperanza, era la esperanza de él como padre. Mi hijo es la esperanza, él hará algo en beneficio y consuelo de este mundo. Es lo que significa el versículo 29. Él nos aliviará. Él, mi hijo Noé, va a hacer algo por Dios y Dios lo va a usar para que él sea una vida que traiga descanso y reposo a este mundo. El nombre de Lamec significa hombre de baja condición o básicamente hombre pobre. Lamec, hombre pobre. No sabemos por qué se llama así. Probablemente recuerden, pues su abuelo Enoc fue traspuesto muy joven, 300 y tantos años, era muy joven. Y probablemente la economía familiar decayó a causa de que ya no había un hombre trabajando en la familia así, y eso repercutió en sus siguientes generaciones. Probablemente también es porque capítulo 6 dice que había gigantes en ese tiempo y los gigantes seguramente dominaban el mundo y la economía, aparte de toda la violencia y rapiña que existía en tiempos de Noé, donde cada quien se hacía lo que quería. Lo dijo Cristo, ¿recuerdas? En esos tiempos de Noé hacían lo que querían, había prácticamente una anarquía mundial y en ese tiempo había pobreza y Lamec le ponen así, hombre pobre. Y creo que las palabras que él dice reflejan la pobreza en la que vivían. Miren otra vez sus palabras, versículo 29. Nos aliviará, escucha de qué, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Él está hablando de trabajo, de cultivo, de sembrar, de la pobreza que le llevaba a trabajar de forma extenuante. Y dice Lamec, mi hijo va a hacer algo para aliviar. ¿Y qué es lo que iba a aliviar? O sea, este versículo refleja el sufrimiento que tenía Lamec. Estoy sufriendo por trabajar en este mundo, soy pobre, estoy batallando con comer el pan de cada día porque cuesta traerlo de la tierra y todas las condiciones adversas en las que vivía. Pero la razón final, iglesia, no era que era pobre, sino era, él mismo lo dice, que Dios había maldecido la tierra. Versículo 29 al final, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Según Génesis 3, 17 al 19, Dios maldijo la tierra cuando Adán peca, ¿recuerdas? Espinos y cardos te producirá. O sea, vas a trabajar, pero te va a costar mucho más. Y Lamec estaba sufriendo estas consecuencias del pecado desde Adán y toda su descendencia. De modo que en su pobreza, en su trabajo, en su cansancio, él dice, mi hijo, aquí está su esperanza, mi hijo Noé va a hacer algo. Dios lo va a usar para algo que nos va a traer reposo. Qué palabras tan esperanzadoras de un padre. Es como tú cuando tienes a tu hijo recién nacido y dices, quisiera que Dios usara de este ser alguien que sea útil en el reino de Dios. Esa misma esperanza es la que tuvo Lamec, reflejando que él quería que Noé fuera usado por Dios para aliviar algo del sufrimiento y el dolor en el que estaba el mundo en ese tiempo. ¿Y sabes qué? Esa esperanza Dios se la cumplió, porque el mundo sí vino a reposo por medio de Noé. ¿Y cuál fue ese reposo? Muerte. Muerte a todos los impíos. Y la tierra reposó. Y el mundo reposó, pero por medio del juicio del diluvio en el que solamente Noé y 7 personas más fueron salvas, pero la tierra descansó. La esperanza de Lamec se cumplió. La esperanza de Lamec en Dios fue cumplida. Esto nos recuerda que solo Dios da esperanza al hombre. ¿Crees eso? Verdadera esperanza solo hay en Dios. Verdadera esperanza no está en el dinero ni en tus fuerzas. Verdadera esperanza, o sea, que a futuro puede pasar algo bueno, solo está en la mano de Dios. Solo Dios da el reposo también al hombre. Y esto lo vemos ilustrado en la vida de Lamec. Una vez más, la fe de Enoc, la paciencia de Matusalén y la esperanza de Lamec están en la vida de esta dama. Mismas bendiciones. Fe, paciencia de Dios sobre ella y esperanza de que ella un día verá a su Dios cara a cara. Saben, un día la abuelita ya no estará. Y esto es algo obvio. Dirás, ¿por qué hablas de eso? ¿Por qué hay que hablarlo? Un día la abuelita ya no estará aquí entre nosotros. Un día este día será un recuerdo, grato recuerdo.
Pero ese día, ella y nosotros tenemos la esperanza fundamentada en la palabra de Dios de que ella entrará a su patria celestial en gloria, verá a su Señor cara a cara y podrá disfrutar de las glorias celestiales eternamente. Esperanza viva, esperanza de gloria. Ella tiene esperanza, esperanza de Cristo. Mismas bendiciones de estas generaciones de Matusalén en la vida de una mujer que hoy vemos en carne y hueso. Y última generación es Noé. Y antes de decirle cuál es la bendición a Noé, quisiera que la descubriéramos. Versículo 32, mire por favor la vida de Noé, último en esta serie de 4 generaciones. Versículo 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, nos dice la edad de Noé cuando tiene a sus hijos, pero no se nos dice mucho más de él. De hecho, el capítulo 6 inicia y hace una pausa de las generaciones. Versículos 1 al 8 del capítulo 6 es una pausa para explicar la maldad en la que estaba el mundo de ese tiempo. Pero baje su mirada a versículo 8, 6, 8. Dice el versículo 8, pero Noé halló, ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Gracia. Dios bendijo a Enoc por lo que hizo, tuvo fe. Dios bendijo a Matusalén por lo que vivió, tuvo paciencia. Dios bendijo a Lamec por lo que dijo, tuvo esperanza. Pero Dios bendijo a Noé por lo que recibió gracia. Pero Noé halló gracia. Esta es la bendición a Noé y la última de estas generaciones. Gracia. Gracia es un favor o una bendición que no merecemos. La gracia siempre es gratuita, es una bondad que Dios da a precisamente el que no la merece. Noé no era especial, Noé no era un superhombre, Noé no era un gigante espiritual, Noé es un hombre a quien Dios quiso darle de su gracia. Tan pecador como su padre, su abuelo y su bisabuelo, y tan pecador como Adán después de la caída. Lo que hizo diferente la vida de Noé no es lo que él hizo, sino lo que Dios le dio. Escucha esto, lo que da salvación al hombre no es lo que tú haces, sino lo que Dios puede hacer por ti. Dios le dio a Noé gracia, gracia. La gracia, siempre la fuente es Dios, Dios es el que da la gracia, y siempre el receptor de la gracia es el hombre. Él es la fuente, nosotros quien recibimos la gracia. Creo que la gracia es la madre de todas las bendiciones. El que tiene la gracia de Dios puede tener cualquier otra cosa. La gracia de Dios es el punto de partida para absolutamente todo lo que puede recibir el hombre de Dios. Juan 1:16, hablando del Señor Jesucristo, dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay gracia abundante en Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 5:20 que aunque el pecado abunda, siempre sobreabunda la gracia. Siempre hay gracia suficiente. Dios está dispuesto a dar gracia y se la dio a Noé. Para mí la palabra más hermosa en cualquier idioma es la palabra gracia, no por cómo suena, sino por lo que significa. Gracia es lo que hace posible que tú y yo recibamos algo de Dios. Cualquier cosa, por gracia. Lo que quiero decir es que Noé no logró nada, no ganó nada, no obtuvo nada, no merecía nada, no compró nada, no hizo nada, no merecía recompensa de nada. Él obtuvo la gracia de Dios gratuitamente. Eso es gracia. Gracia no es yo me porto bien y Dios me va a bendecir. Eso no es gracia. Eso es pago. Y Dios no paga, Dios da gracia. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es increíble, solo como un dato interesante que nos puede ser de bendición. Noé tardó 100 años en construir el arca. Eso es lo que dice la Biblia. Comenzó en el año 500 de su vida y el diluvio comenzó en el año 600 de su vida, según 7:11. 100 años estuvo construyendo el arca. Y ya vimos en Pedro que dice que esos 100 años estaba predicando. O escucha, Noé, construyendo el arca, predicando al mundo,
y cuidando a alguien. ¿A quién? A su abuelo Matusalén. Noé tenía la gracia hasta para vivir una vida donde estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo, construyendo un arca, predicando al mundo y todavía cuidando a Matusalén, que seguía vivo. Y era el único de su familia que seguía vivo. Recuerda, Matusalén muere en el año que comienza el diluvio. Es que mientras Noé construía el arca, tenía que regresar a casa y cuidar a su bisabuelo Matusalén, a su abuelo Matusalén, anciano ya, últimos años de vida. Aquí tenemos, hermanos, solamente como algo práctico, aquí tenemos cómo Dios puede dar incluso gracia para cuidar a los ancianos cuando su vida depende de otras personas. Dios da la gracia para cuidar a nuestros ancianos. Dios dará la gracia para velar por ellos hasta el último día. Noé estaba predicando, construyendo y cuidando. Esto debe ser un aliento para los que cuidan ancianos. Dios te va a dar la gracia para hacerlo. Dios te va a dar la gracia. Pero quiero terminar mirando cómo se manifestó esa gracia de Dios en la vida de Noé. Dios le dio gracia. ¿Y cómo se vio? ¿En qué? ¿Cómo le ayudó Dios? La Biblia es clara. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La gracia de Dios se manifiesta en salvación. Iglesia, la gracia de Dios salva. Ese es el propósito de la gracia, salvar al hombre. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque Dios salvó a Noé con sus familias, 7 más él, 8 personas que entraron al arca, nadie más. Dirá, ¿por qué no entró Lamec? ¿Por qué no entró Matusalén? ¿Por qué no entró Enoc? Porque ninguno de ellos ya estaba. ¿Y por qué no entraron sus hermanos de Noé? Porque no tenía hermanos. ¿Y por qué solo entraron 8 personas? Porque eran los únicos 8 que quedaban de la línea piadosa de ser, que amaban a Dios y temían a Dios, y el resto del mundo corrompido por pecado. Nadie quiso creer a la predicación de Noé. Nadie quiso ver el ejemplo de la vida de Matusalén, exponiendo la paciencia de Dios para el arrepentimiento. Nadie quiso, solo Noé halló gracia y su familia y entraron al arca y Dios los salvó. Segunda de Pedro 2:5 dice que Dios guardó a Noé junto con otras 7 personas. Lo salvó. La gracia de Dios salva. ¿De qué? Del juicio. Escuchen, iglesia, en este lugar no predicamos que la gracia de Dios es para enriquecerte, curarte, ni hacerte feliz. En esta iglesia predicamos que la gracia de Dios es para salvarte del juicio venidero. Y así como el mundo antiguo fue ahogado en agua como juicio por no arrepentirse, así vendrá un juicio futuro donde el Señor Jesucristo erradicará a todo ser humano que no puso su fe en Él. Y la única manera de salvarse de ese juicio es por gracia de Dios. Y escucha, esa gracia hoy está en un hombre. Esa gracia hoy está en Jesucristo. Romanos 3:15 dice, por gracia de un hombre, Jesucristo. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia salva y esa salvación, esa gracia hoy está en Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Romanos 3:4, siendo justificados gratuitamente por su gracia, escucha, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy, si alguien quiere gracia de Dios, no la encuentra en el catolicismo ni en el cristianismo. Hoy, si alguien quiere la gracia de Dios, la encuentra en Jesucristo. Nada más. Cuando vienes a Él, haciendo lo que hizo Noé, lo que hizo Lamec, lo que hizo Matusalén, lo que hizo Enoc, teniendo fe en Dios, arrepintiéndote de tus pecados, caminando en fe y viviendo para Él. Y entonces a esas personas Dios las lleva consigo, las libra del juicio, las mete al arca y les da salvación. Qué hermoso es que Dios muestra su gracia salvando, y es la mayor bendición. En resumen, Dios bendijo a Enoc con fe, Dios bendijo a Matusalén en paciencia, Dios bendijo a Lamec con esperanza, Dios bendijo a Noé con gracia. Escuchen, hermanos, asómbrense de Dios. Estas 4 bendiciones están en esta dama. Están aquí, en carne viva.
fe como la de Enoc, paciencia de Dios para con ella, esperanza de un día ver a su Señor y la gracia que ella encontró en Cristo Jesús. La palabra de Dios siempre se cumple. Dios bendice a los viejos que se hallan en el camino de la justicia. Quiero terminar diciéndole, todo el tiempo estuve hablando de estos 4 hombres y comparándolo con nuestra hermana. Pero ¿qué hay de ti? ¿Tienes estas 4 bendiciones? ¿Las tienes? ¿Tienes la fe de Enoc? ¿Cuentas con la paciencia de Dios, la esperanza en Él y la gracia en Cristo? ¿Cuentas con eso? Una vez más quiero decirte que eso solo lo encuentras a través de Jesucristo. El que tiene a Cristo puede tener todas las demás cosas y ser salvo, pero tienes que caminar por fe, entregándote a Jesucristo, viviendo para Él. Dios bendijo estas generaciones y también puede bendecirte a ti, como está bendiciendo a nuestra hermana, solo por medio de Cristo. Por eso quiero terminar diciéndoles, si tú eres creyente verdadero, vive disfrutando estas 4 bendiciones, porque ya las tienes. Si tú eres creyente verdadero en Cristo Jesús, estas 4 ya están, ya las posees, disfrútalas. Goza en el Señor estas 4 bendiciones. Pero si tú no las tienes, búscalas en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, deja tu vida de maldad, dale la espalda a tu maldad, dale la espalda a tus pecados y ven a Cristo reconociendo que Él te puede salvar. Y que lo que vemos aquí en la hermana Lilia no es solamente un ejemplo, es la palabra de Dios cumpliéndose. Y que eso te exhorte a entregarse al Señor como ella se entregó. Por supuesto, hermanos, por encima de todas estas cosas, es Cristo el que hace todo esto. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, al mirar estas 4 generaciones, vemos tu bendición. Gracias por los viejos que pones cerca de nosotros, los ancianos, la gente mayor, con todo respeto, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por el ejemplo y la inspiración que nos dan para vivir. Ayúdanos a cuidarlos, respetarlos, venerarlos, cuidar de ellos. Ayúdanos a ser el brazo que ellos necesitan, la fuerza que ellos ya no tienen, la alegría que ellos buscan. Ayúdanos a servir a los viejos que están cerca de nosotros, porque tu palabra lo manda. Pero hoy, Señor, además de todo eso, tú bendices con estas 4 bendiciones como lo hiciste con Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Por 1384 años tú diste estas bendiciones espirituales y hoy las puedes seguir dando. Y hoy todo eso está en Jesucristo. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están aquí presentes y que saben de ti, conocen de ti, han entendido de ti muchas cosas, incluso pueden haber crecido oyendo de ti, pero están lejos de tu camino. Están viviendo su vida a su manera, enfrentando sus luchas solos, peleando por subsistir, enfrentando sus pruebas, sus tristezas y todo lo que viene a sus vidas solos, solas, sin tu presencia en sus vidas. Pueden ver a otros que tienen tu presencia y disfrutar de ella, pero ellas que no lo tienen, solamente son espectadores de tu gracia. Yo te pido que hoy tú hagas que personas vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y puedan recibir la fe, la paciencia, la esperanza y la gracia que solo tú puedes dar. Señor, ayúdales a reconocer su pecado y a venir a Cristo, a entregarse a Cristo, no a una religión, templo o iglesia, sino a Cristo y una fe verdadera, no una fe falsa como el mundo tiene, sino una fe bíblica, una fe verdadera, sembrada en la Escritura. Todo lo demás es fe falsa, fe religiosa, fe mental, fe que lleva al infierno, pero esa no es la fe que buscamos, sino la fe verdadera de Cristo Jesús, que da frutos de esa fe.
Gracias, Padre, porque aquí hay personas que por esa fe han dejado el alcohol, han dejado el cigarro, han dejado el pecado, han dejado la fornicación, el adulterio, han dejado el hurto, han dejado las drogas como fruto de su fe verdadera. Y esa es la fe verdadera, Padre, la que se demuestra en frutos genuinos de arrepentimiento. El resto de fe es falsa. Solo la fe verdadera produce frutos, porque tú estás en esa vida y transformas esa vida y cambias esa vida radicalmente. Te pido que traigas estas bendiciones a todos los que han oído y escucharán este mensaje. Y te ruego por aquellos que en Jesucristo hemos encontrado estas bendiciones, las podamos disfrutar y vivir y gozar hasta estar en tu presencia. Señor, ayúdanos a cuidar de nuestros viejos y ayúdanos a honrarlos como tú mandas, y que la gloria y la honra este día sea solo para Cristo. Gracias por las bendiciones a las generaciones de Matusalén, y te honramos y reconocemos que tú eres el que da todo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.